con esta temática. Ahora voy a compartir la pantalla. Ahí la pueden ver. Sí, sí. Bueno, Sí, ingeniero. si tienen alguna pregunta, mientras yo vaya dando la charla, si les parece, pueden interrumpirme, no tengo ningún problema. O si quieren también, bueno, al finalizar la charla, bueno, pueden hacer las preguntas en su momento, pero no tengo problema que me interrumpan. Pueden hacerlo levantando la mano, ¿no? Y la moderadora, bueno, puede dar espacio, o si quieren lo hacemos al final. De mi parte no hay problema que paremos en donde les parezca y me hacen alguna consulta. Si no, lo hacemos al final, como los organizadores prefieran. Bueno, el nombre de la charla es Biocombustibles e Industrialización de la Biomasa, que es un poco lo que les contaba, que es lo que venimos haciendo desde INTI hace ya más de 12 años. Y los contenidos que vamos a ver es una pequeña presentación institucional de lo que es el instituto, después lo que es la biomasa versus materias primas, digamos, que es lo que se utiliza como recurso para el desarrollo de un biocombustible, el potencial biomásico que tiene Argentina. Vamos a ver un poco la normativa que existe en el país, las normas que existen sobre los biocombustibles sólidos, que también es algo incipiente. Después, la certificación de los biocombustibles sólidos, que es un poco en lo que estamos trabajando nosotros, porque entendemos que es sumamente necesario darle un marco normativo y asegurar estándares de calidad, como se hace en cualquier tipo de combustible o de producto incluso. Y después les voy a comentar algunos casos de asistencia técnica en donde hemos podido llevar un recurso biomásico residual de alguna industria característica de alguna región del país hacia un biocombustible de calidad con valor de mercado, en donde hay una empresa que ya están exportando a otras partes del mundo. Bueno, el instituto el INTI, es un Instituto Nacional de Tecnología Industrial que tiene como misión ser el organismo de Estado que promueve el desarrollo industrial federal mediante la innovación y la transferencia tecnológica, ¿no? Es a su vez un referente en la metrología nacional, que ustedes ven en las estaciones de servicio, en las balanzas de algunas grandes empresas, tiene un sello del INTI, en donde quiere decir que eso fue medido y a través del sector de metrología legal para dar fe y validar que los surtidores de la nafta, las balanzas realmente miden lo que dicen medir donde hay una transacción económica, bueno, hay equipos que deben ser certificados por INTI, en donde el instituto tiene, además de ese brazo de asistencia técnica a la industria para generar innovación y transferencia tecnológica, tiene esta otra rama de lo que es la metrología legal, en donde es muy fuerte y es una tarea que lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no? El instituto, bueno, fue creado en el año 1957, cumplió 65 años el año pasado, y bueno, algunos de los objetivos estratégicos son para el fortalecimiento de las pymes y las industrias, que es el sector a donde apunta todos sus servicios y su trabajo, son el desarrollo de soluciones innovadoras para la industria, desarrollo de proveedores de forma integral, oferta de servicios para el incremento de la productividad, la calidad y la capacidad de mejora continua, y referencia metodológica para el sistema de calidad. Las capacidades hacia la industria. Bueno, de vuelta a investigación y desarrollo, certificación de procesos y productos. Esto después vamos a volver a hablar porque estamos trabajando en lo que pueden ser para certificar productos como biocombustibles sólidos y los procesos, que son estas plantas
nuevas que están empezando a aparecer en el país, sobre todo en el NEA, hay varias, en la región de ustedes. Bueno, presta un gran abanico de ensayos y análisis, tiene una gran cantidad de laboratorios que atienden los más diversos sectores industriales del país, sector de la carne, sector lácteos, caucho, construcciones, madera y mueble, celulosa y papel, y así hay centros especializados en, en los sectores industriales más importantes del país. También se llevan a cabo auditorías tecnológicas, como por ejemplo en el programa Renovar, que es fue un programa para el fomento de las energías renovables, en donde el Estado se compromete a comprarle la energía eléctrica a aquellas industrias que generan y que puedan volcar a la red una cierta cantidad de megavatios hora, en donde el INTI es el auditor de estas obras, en donde estas obras se daban facilidades de pago, se daban subsidios impositivos, si es que cumplían algunas condiciones, como por ejemplo un porcentaje de su fabricación tienen que ser, o sea, un porcentaje de la infraestructura y de la tecnología y los bienes de capital deben ser nacionales, deben también tener una baja huella de carbono, y bueno, cumplir con una serie de requisitos en donde el INTI era quien iba a auditar estos avances de obra y que cumplan con lo que decían cumplir. También tiene una amplia oferta de capacitaciones y de formación para el personal. En cuanto a las líneas estratégicas que se trabaja acá en el NOA, bueno, las energías renovables y la eficiencia energética es una de las más fuertes, y aprovecho además también para comentarles que también desde acá desde el NOA se coordina la red de biomasa INTI, que es una red en donde hay profesionales a lo largo de todo el país que trabajamos bueno, justamente en red para poder dar soluciones similares y apoyarnos en la red de laboratorios también que tiene INTI para poder prestar servicios y asistir en todo el territorio nacional a las industrias que están generando algún residuo y necesitan, bueno, agregarle valor. Alimentos también, un sector importante para la asistencia técnica, desarrollo de proveedores y cadenas de valor, agregado de valor a la fabricación textil y el cuero, también monitoreo y control de procesos industriales o industria 4.0, también es otro grupo de trabajo fuerte en donde se viene incorporando personal y también desarrollando varios proyectos. Bueno, también hay una unidad ejecutora de proyectos que se especializa o dedica su tiempo en la búsqueda de financiamiento de proyectos internacionales para que el INTI pueda aplicar y así incorporar tecnología, equipamiento nuevo, poder capacitarte en el exterior. Tecnologías para la gestión de pyme o sistema de gestión, digamos, las tecnologías blandas para la mejora de la productividad y después también lo que es producción sustentable, donde se ve sobre todo la gestión ambiental en cuanto a los efluentes y contaminantes. Ahora, para hablar un poco ya metiéndonos en el tema de lo que es la biomasa y las materias primas para ser consideradas un input para el desarrollo de un biocombustible. Bueno, en Argentina, no sé si algunos capaz que lo han visto, y para el que no lo vio, ustedes son estudiantes de ingeniería agronómica, este es un estudio, Wisdom se llama, que salió en el año 2010, pero después hay versiones, ya para cada una de las provincias les voy a mostrar, en donde lo que se hace es el análisis, análisis del balance de energía derivada de la biomasa en Argentina. O sea, todo se hace un balance de lo que es la oferta de biomasa en el país y la demanda de biomasa para usos térmicos o eléctricos. Entonces, fue un primer estudio, como les digo, es en el año 2010 que se lo hizo, perdón, creo que antes, no sé si es 2007, 2008, en donde se puso sobre la mesa, decir, bueno, a ver, hablemos de la biomasa como un recurso con un potencial enorme, no solo para la generación de energía, sino para la generación de
otros tipos de productos, y entiéndase biomasa como aquella biomasa que ya no tiene el uso tradicional que tiene en el país, digamos, no entendemos la biomasa como el desperdicio o el rastrojo que quedó después de la cosecha del maíz, de la caña de azúcar, o las cáscaras del arroz, del girasol, los residuos forestales, esa biomasa residual que no tiene un uso. Este estudio, bueno, después lo pueden revisar porque es interesante, se lo hizo a través de una metodología utilizando los sistemas de información geográfico, en donde se mapeó todo el territorio nacional utilizando mapas de la cobertura del suelo, en donde se le imprime, por ejemplo, porque ya hay estudios, ¿no? Que, sobre todo el INTA, que es quien asiste al sector agrícola ganadero, bueno, tienen tasas de generación de residuos y generación de biomasa. Entonces, entendiendo cuál es el uso del suelo que se está dando en ese lugar, bueno, se le puede imprimir una generación de residuo X, dependiendo el uso del suelo que se le dé. Si es una plantación de caña de azúcar, tendrá 15 toneladas de maloja por hectárea. Si hablamos de citrus, son 3 o 4. Si hablamos de, bueno, diferentes tipos de residuos. O sea, utilizando los sistemas a través de un mapeo con sistemas de información geográfico, se fue haciendo este balance de oferta y demanda de la biomasa. Después de eso, ya más, a partir del año 2016, 2017, es que fueron hiciéndose ya este balance Wisdom para cada una de las provincias. Después se hizo para la provincia de Tucumán, para la provincia de Chaco, la provincia de Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Mendoza. No se hizo para todas las provincias, pero sí aquellas provincias, provincia de Salta, bueno, que estaban interesadas, ¿no? Que estaban interesadas en hacer este estudio. Y lo más, bueno, lo interesante es que al leerlo uno da una idea de cuál es el perfil productor de la provincia, que si bien se lo conoce, pero este es un estudio donde se focaliza justamente en todos aquellos residuos biomásicos que hoy por hoy no tienen un uso y que en muchísimos casos para la industria son un problema. Entonces, por ejemplo, para estudios bueno, de tesis de grado, o algunos si quieren hacer algún proyecto de investigación, partiendo de esto, uno se da cuenta de la posibilidad y las posibilidades de recursos con los que ahí se tiene por provincia. En cuanto a el estudio que Wisdom, que lo hizo la FAO con la asistencia del INTA, la Secretaría de Energía, ellos un poco distinguieron a la oferta de biomasa en biomasa leñosa, biomasa herbácea. Principalmente esos dos son los que más volúmenes generan. Después biomasa de frutas y semillas, también existe una biomasa residual, pero en menor escala. En cuanto a la biomasa leñosa y la biomasa herbácea, es lo que más hay. Y hacía una distinción entre bueno, una generación directa y una generación indirecta de estos residuos. Acá está toda la cuantificación, por ejemplo, hay tablas en este documento, hay tablas en donde se pueden, bueno, como la que se ve acá, en donde, por ejemplo, se cuantifica residuos de poda de cítricos, residuos de poda de vid, de poda de otros de frutales, por ejemplo, en lo que es el valle, la región del Alto Valle, en Río Negro, es un área en donde se generan muchos, donde la producción más importante es la de frutales, manzana, pera, donde hay mucha conserva, o sea, se hacen productos en conserva, se hacen la sidra, entonces la producción esto de los frutales es muchísimo, y entonces los residuos que ahí tienen a partir de la poda del frutal y después lo que son, por ejemplo, los carozos de estas frutas, del durazno, ciruela, también es un gran potencial ahí existe un gran potencial biomásico. Bueno, lo que es el arroz también, la cascarilla del arroz,
los residuos agrícolas de cosecha de la caña de azúcar, el bagazo también es otro residuo de la caña de azúcar, la cáscara de maní en Córdoba, desmote del algodón en lo que es Santiago del Estero y Corrientes, residuos del orujo de oliva también, producto de bueno, de la industria olivícola, en la región de Catamarca y La Rioja, son los productores más grandes, los residuos de Aserradero, Corrientes, Misiones. Bueno, ahí en Corrientes ustedes también tienen importantes molinos arroceros. Después también hay este tablita que aparece ahí es el consumo relevado, o sea, la demanda de residuos dentro forestales, o sea, dentro energéticos, o sea, aquellos residuos que provienen del bosque, y lo distingue entre los consumos para el sector residencial, comercial e industrial, porque eso existe, y hoy por hoy hay industrias que funcionan a partir de este tipo de residuos, pero son industrias que han funcionado históricamente a partir de este tipo de residuos, pero ese residuo es así medio llamado con el nombre residuo porque no tienen muchos criterios de calidad ni operaciones realizadas para agregarle valor y llevar esa biomasa residual hacia un biocombustible de calidad. ¿Qué pasa cuando tenemos esta cantidad en todos estos sectores industriales que les nombraba recién y están sin un uso, sin una cuantificación y sin entender bien cómo son, sin tener una caracterización bien esos residuos para saber para qué nos pueden servir? Bueno, aparecen estos problemas ambientales propios de que quienes los generan o no quienes los generan, o quienes los generan pagan para que se los lleve, para que se los disponga de una mala manera, que después ocasionan accidentes ambientales, y es un círculo que no cierra por ningún lado, porque se está perdiendo un recurso, se está contaminando el medio ambiente, contaminando las poblaciones cercanas. Entonces, entrando ya en conceptos de biomasa y calidad, la mayoría de estas industrias que yo le comentaba, por ejemplo, acá en la primera imagen que vemos de estas 8 figuras, la primera de arriba a la izquierda es el demote de algodón, y después tenemos la que les... ¿El puntero se ve? ¿El puntero del mouse? Sí, ¿no? Sí, se ve. Sí, sí se ve. Bien, bueno, esto es demote de algodón, esto es poda de un olivar, estos son nueces, cáscara de nuez, esto es cáscara, estas dos son cáscara de arroz, esto es aserrín. Bueno, todos estos tipos de industrias que tienen un gran desperdicio y residuos biomásicos son, bueno, por lo general son industrias que generan alimento u otros productos, pero que son ciclos abiertos. O sea, se cosecha, se extrae de la tierra el cultivo, el producto que es necesario, se lo procesa en la industria y se descarta su residuo. O sea, y no se cierra el ciclo, digamos. Es un ciclo abierto porque ese residuo no vuelve a tener un uso bueno, y ahí queda como para ver qué puede pasar o ocasionar un accidente ambiental. Entonces, para cada provincia existen biomasas residuales propias derivadas de su producción y otras transversales como las derivadas de la madera. Su manipulación son algunas más fáciles, otras menos fáciles, pero eso es poda urbana en toda la ciudad, en todos los municipios, o una vez al año hay un servicio que hace una poda urbana, en donde de ahí también se obtiene bastante material biomásico, en donde muchos municipios también no saben cómo gestionarlo, cómo tratarlo. Esta última que se ve aquí, esto es una granja avícola, eso es la cama del pollo, en donde bueno, crían los pollos y después también son a base de aserrín, de viruta de madera o cáscara de arroz, cáscara de girasol, en donde una vez al año la cambian, la renuevan y es un montón de biomasa residual que no tiene un uso. De ahí, de ese relevamiento, si se quiere, de biomasa residual de industrias características
de los distintos sectores geográficos del país o regiones del país hacia el uso, que pueden ser como usos en caldera, como una caldera que se ve ahí, o usos a través de tratamientos microbiológicos para la obtención de nuevos productos, o para la actividad microbiana, o para el desarrollo de un producto en sí, como lo que son los pellets que se ven ahí. Bueno, en el medio hay una vacancia o hay toda una tarea que llevar acá adelante, que es la adecuación y el agregado de valor de esa biomasa. Entonces, este es un sistema económico sustentable que es el que nosotros trabajamos con las industrias y tratamos de promover, ¿no? Está el recurso, que es un recurso natural, proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser humano. Puede tener alteraciones o no, puede que sea un rastrojo, digamos, que quede luego de la cosecha, en donde no tuvo alteraciones, más que se cortó y se sacó lo que la industria necesita y lo dejan en el campo. Pero luego hay una serie de operaciones, tecnologías y estandarizaciones que son herramientas, digamos, para el aprovechamiento de los recursos biomásicos que nos permiten llegar hacia un producto de calidad, estandarizado, que pueda ser ya el input hacia un sistema de aprovechamiento, como puede ser una caldera que genere energía eléctrica y se venda la energía eléctrica, o que se desarrolle un nuevo producto que también se lo venda, pero donde ahí ya tiene un valor económico. Y cerramos el ciclo en donde se puede, bueno, la industria, la empresa, la pyme gana dinero a partir de eso y es lo que al fin y al cabo es estrictamente necesario para que esto funcione, porque no hay industria ni pyme que lo vaya a hacer por el solo hecho de no contaminar el medio ambiente. Si no se entiende que de acá hay alguien que tiene que ganar dinero, no va a funcionar. Entonces, para desarrollar esta cadena de valor de estos recursos primarios, es necesario la intervención de nuevos actores entre la industria tradicional, que tiene su vista puesta en la obtención del arroz o del listón de madera, de la tabla, el tirante de madera, y el biocombustible o el producto energético final que te va a dar un rédito económico. En el medio es necesario la intervención de muchos actores. Entonces, partimos de una biomasa seca que no está en condiciones, no está en calidad, no está como la quisiéramos, la necesitáramos para imprimirle o introducirla en un proceso termoquímico para transformarlo a eso. Los procesos termoquímicos con los que por lo general uno puede contar para el aprovechamiento de una biomasa seca son la combustión, la gasificación o la pirólisis. Biomasa seca, ¿por qué digo? Porque después hay otros procesos como los procesos biológicos, ya sea la metanización, la digestión aeróbica, anaeróbica, pero bueno, ahí tenemos que a partir de una biomasa húmeda. Para la biomasa seca, estos son los procesos más conocidos para su aprovechamiento termoquímico y la obtención de algún biocombustible. Para partir de esta biomasa seca y que sea el input al proceso termoquímico, necesitamos en el medio procesos físicos o pretratamiento. Esos pretratamientos suelen ser la recolección, el astillado, el linificado, secado, molienda, tamizado, densificado. Son todos procesamientos en donde se pretratamientos físicos, o sea, donde le vamos a cambiar el tamaño, la humedad, pero no más que eso, no le vamos a cambiar su estructura molecular, ni lo vamos a descomponer a la biomasa en otros compuestos. Esos son procesamientos físicos bastante tradicionales, pero que tienen su costo asociado. Luego del aprovechamiento en un proceso termoquímico, podemos obtener otro bioproducto, como puede ser la carbonilla o el carbón activado luego de la gasificación o las cenizas luego de una combustión, que también pueden servir como remediadores de suelo, como para hacer otros productos como ecoladrillos, etcétera. Hay una serie de procesos que pueden, además de darnos el producto principal, que puede ser un gas combustible
o energía térmica en el caso de la combustión, podemos tener otro tipo de bioproductos como complemento al desarrollo principal. Para que podamos alcanzar, ¿no?, para que podamos alcanzar este tipo de gestión, es necesario unas metodologías y tecnologías que me aseguren a mí un tratamiento sistemático de la biomasa, para que la entrada del proceso termoquímico, ya sea el gasificador, sea la caldera de biomasa o el pirolizador, llegue siempre a una biomasa seca en calidad y en cantidad pareja. O sea, le tenemos que dar de comer a este motor o a este equipo de combustión siempre lo mismo, porque si no, es como cualquier cosa. Si vos al motor del auto no le da nafta, al motor naftero le da diésel, bueno, no va a funcionar. Y así, o sea, hecho el combustible, hecho el aparato que lo va a utilizar. En cuanto a los biocombustibles sólidos, podemos decir que son productos derivados de la biomasa renovable que mediante la combustión directa o previa gasificación o pirólisis generan calor y o electricidad. O directamente sin ninguna combustión, o sea, ya obtener esa biomasa renovable acondicionada hacia un pellet, hacia una briqueta, hacia un chip de madera. Entonces, partiendo de las fuentes de biomasa que, como veíamos antes, que en este estudio Wisdom está bastante bien caracterizada y enumerada, pueden ser plantación energética, residuos agrícolas, residuos forestales, imprimiéndole una investigación, desarrollo, llegamos a los biocombustibles sólidos como los que podemos ver ahí en la imagen, son los pellets, los chips de madera, las briquetas, las leñas, y a partir de eso un producto certificado. ¿Y por qué hablamos de un producto certificado? Porque, como decía recién, en la Argentina existen muchas transacciones y hay industrias que utilizan la biomasa o estos biocombustibles sólidos para mover para mover la industria pesada, su equipamiento, utiliza para generar vapor y mover máquinas desde hace bastantes años. Pero hay un gran margen de posibilidad de falla, en el sentido de que van a un aserradero cercano y dice, ¿tenés chip? Sí, bueno, dame un equipo de chip. Bueno, ahí te mando un equipo de chip. ¿Y ese chip a qué humedad va? ¿Qué contenido de cenizas tiene? ¿Qué porcentaje de finos tiene? ¿Cómo lo están gestionando, digamos, el aserrín? ¿Lo están disponiendo bien? ¿No está contaminado con otras cosas? Y ahí ya depende de la especificidad del uso que tiene, ¿no? Si es una caldera para un ingenio azucarero o una central térmica, bueno, capaz que coma cualquier cosa y que no le vaya a mover el amperímetro si se quiere, si viene un chip de madera con corteza o sin corteza. Ahora bien, cuando hablamos de un biocombustible de calidad que necesita ser usado en equipos de calefacción doméstica, ahí ya varía bastante la cuestión. Eso es una estufa de pellet, que también es un producto certificado, también son equipos que desde INTI y con otros actores a nivel nacional se está trabajando para bueno, empezar a medirle cuestiones del funcionamiento, como su operación, sus parámetros de seguridad para el operario, las potencias que tiene y los requerimientos de calidad del combustible, del pellet. En cuanto al mercado mundial de los biocombustibles sólidos, y cuando ya hablamos del mercado mundial de los biocombustibles sólidos, hablamos de los pellets principalmente, debido a que es el biocombustible de mayor calidad y el más comercializado. Bueno, en el año 2019 se produjeron alrededor de 40 millones de toneladas de pellet, en donde
apareció China, el monstruo asiático, con un importante crecimiento en su producción de pellet, pero se mantuvo los demandantes, que es Europa. Europa es uno de los principales consumidores, el mercado europeo es uno de los principales consumidores de pellet en el mundo. En China aparecieron los fabricantes de pellet y en paralelo, como en China, como en Europa y como también está apareciendo acá en Argentina, los fabricantes de plantas pelletizadoras. Y ahí hay un llamado de atención. ¿Y por qué yo vengo hablando tanto de la necesidad de la calidad del biocombustible? Porque, bueno, está ligado directamente a la planta pelletizadora y a la infraestructura y a los bienes, y a la tecnología en sí, de cómo fabricar un pellet. Nosotros desde el INTI hemos podido palpar, digamos, visitar plantas y asistir a la instalación o montaje de cuentas de marcha de plantas de tecnología china y de tecnología europea, y es muy diferente el panorama, es muy diferente. En lo que es la tecnología asiática, han crecido de una manera exponencial, a lo bruto, y en cuanto a las legislaciones que ellos tienen, son muy escasas. Entonces, no, por ejemplo, no ocupan, no se ocupan en lo que es el tratamiento por ahí de los efluentes. No estoy hablando de la planta de PET, estoy hablando de, por ejemplo, plantas de gasificación, que tienen efluentes como pueden ser agua del lavado de los gases, carbonilla, en donde al no tener legislación no tienen soluciones a esos residuos. En cambio, por ahí plantas europeas, viene el combo completo, ¿tal? Te entrega el producto y una solución al subproducto o al residuo. Eso yo he sido, y desde el equipo del INTI hemos sido actores en primera mano de este tipo de desarrollos, en donde está bien marcados los estándares de calidad de unos proveedores y de otros. Así con el precio también, el doble, exactamente el doble de lo que sale una planta, por ejemplo, de pellets de origen italiano o alemana, respecto a una china. Para el 2021 se mantuvo un poco la tendencia en cuanto a las cantidades de que consumen uno y otro, incrementándose. O sea, que es lo que queremos mostrar con este gráfico es que la demanda y la producción de pellets en el mundo va creciendo. Y ahora, no tenemos los últimos datos, pero a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, en donde Rusia cortó el suministro de gas a gran parte de Europa, la demanda de pellets se fue a las nubes, y hay gente, y de vuelta, en Ninti somos actores de primera mano, en donde estamos asistiendo a 3 o 4 empresas que están instalándose en el NEA de pellet, de Corrientes 2, en Entre Ríos también. En cuanto a de ese mercado del pellet, hacia dónde está orientado, bueno, está ahí medio parejo en lo que es el uso industrial y el uso residencial. Y ahí ya vamos a ver ahora, cuando nos detengamos un poquitito más en lo que es cada tipo de biocombustible, pero los requerimientos de calidad de un pellet para industria no son los mismos que los requerimientos de calidad de pellet para el uso domiciliario. El mercado argentino de los biocombustibles: existen hoy 26 plantas. Bueno, hoy existen más, hoy ya están cerca de 30, 35 plantas de pellet y briquetas en todo el país. Estos son a valores del año pasado, y en este último tiempo, en este último año, las que no están montándose están ya con financiamiento aprobado y eligiendo proveedores, a ver si optan por tecnología china o por tecnología europea. Pero bueno, hay una serie grande de plantas de pelletizado. Y obviamente
la mancha de plantas, como se puede ver, están en el NEA, están en las regiones de ustedes, porque el producto forestal es por excelencia el mejor producto para hacer un pellet de calidad. Lo que es la producción a partir del pino es el pellet que se conoce como pellet premium o pellet clase A, pero también hay otros tipos de pellet en donde apuntan a un mercado industrial que también tiene una gran demanda y una gran oportunidad. Y ahí es donde entran las posibilidades para desarrollarle y agregarle valor a los residuos de un montón de otros cultivos de biomasa, como decíamos hace un rato, cáscara de arroz, cáscara de girasol. Hay un proyecto de cáscara de girasol que está llevando adelante una empresa que está radicada en Buenos Aires, donde ya están, también recibieron tienen aprobado el financiamiento y están eligiendo qué tipo de tecnología van a hacer pellets a partir de la cáscara del girasol, bueno, de madera, aserraderos de madera de eucalipto también, de poda de olivo. Les voy a mostrar al final un caso en el que hemos estado trabajando, en donde en La Rioja, que hay el cultivo de los olivares es una de las principales, la industria olivícola es una de las principales economías de la zona, y ya se están haciendo pellets a partir de la poda de olivo. Pero bueno, de vuelta, desde el INTI nos enfocamos mucho en lo que es prestar asistencia técnica a la selección de equipamiento, a la caracterización de los residuos y ver qué potencial energético tienen, si conviene hacer un pellet, si no conviene hacer un pellet, si conviene orientarlo hacia otro lugar, pero siempre tratando de imprimirles conceptos de calidad para desarrollar un marco normativo. Y es por esto que en el año 2018, a pedido del INTI, IRAM lanzó la mesa del subcomité de biocombustibles sólidos para comenzar a tratar las normas internacionales. No es que en Argentina, que INTI e IRAM comenzaron a trabajar desde cero, sino tomaron las normas internacionales, la ISO 17225, que es la norma de los biocombustibles sólidos, y la adaptó al país. ¿Cómo la adaptó? Es que ingresó nuevos posibles biomasas que puedan llegar a un pellet. ¿Por qué? Porque tenemos acá otros tipos de cultivos, otros tipos de biomasas residuales que pueden ser susceptibles de pelletizarse y de desarrollar un biocombustible de calidad. Entonces, a grandes rasgos, normalizar los requisitos de calidad de los biocombustibles sólidos que se producen en Argentina a partir de diversas biomasas leñosas y no leñosas. Acá se separa la norma 17225, en la próxima diapo le aparece, pero cuando hablamos de pellet, lo separa pellet de origen forestal o leñoso y pellet no leñoso. O sea, todo lo que es herbáceo entra en otra categoría. Y también se está trabajando en lo que es la normalización de los aparatos, como les decía recién, las estufas. Porque a medida que empezó a crecer el mercado del pellet, o sea, que empezaron a aparecer fabricantes de pellet, también han empezado a aparecer fabricantes de estufas, fabricantes de cocinas a pellet, fabricantes de pequeñas calderitas a pellet para calefaccionar pequeñas instalaciones, como se puede imagina, como un hotel para un club, una pileta de aguas termales, de agua caliente. Un poquito más grande que la instalación de un domicilio, pero, por ejemplo, un complejo. Entonces, y al empezar a aparecer estos fabricantes, es necesario también, normalizar, porque se pueden imaginar que hay gente que en el garaje de su casa también se puede fabricar un artefacto y que es necesario imprimirle cuestiones de calidad y de seguridad sobre todo. Entonces la IRAM ISO 17225-1 es la norma rectora que habla de los biocombustibles sólidos, especificaciones y clases de biocombustible, ¿no? La parte 1 habla de los requisitos generales, o sea, de las fuentes, de dónde sale, empieza a categorizar desde biomasa leñosa de poda de frutales, de origen forestal, de materia prima herbácea, y así trata de discriminar y separar bien todas las fuentes de biomasas que existen
en el país. Y de ahí vienen la parte 2, que son clases de pellet de madera, la parte 3, clases de briqueta de madera y clases de astilla de madera, ¿no? Son las tres tipos de biocombustible: pellet, briquetas y astillas, más usados. Y de ahí vienen clases de leña, de madera, y luego clases de pellet de origen no leñoso, briquetas de origen no leñoso, y chip para usos industriales. Esa no se la reglamentó aún. También se está trabajando en lo que es la IRAM 17601, que regula los aparatos de calefacción domésticas alimentados con pellet. Esto podría haberlo puesto esta diapositiva antes. Venimos hablando de pellet y recién ahora... bueno, yo creo que ustedes, al ser correntinos y estudiantes de ingeniería agronómica, todos deben saber lo que es un pellet. Hoy por hoy ya gente que está en la temática sabe que lo que es un pellet. Entonces esto, más que los fines de decirle qué es lo que es un pellet, que es un biocombustible de sección... Guillermo, sí. justo ahí una de las chicas hizo una aclaración que está bueno. Acá la mayoría son de ingeniería industrial porque la carrera Ciencias Agrarias tiene la carrera Ingeniería Industrial, así que fue más para ellos la charla, así que el 90% es de industrial. Bien. Bueno, colegas entonces, colegas míos. Yo siempre he tenido me ha quedado ahí la duda, sobre todo cuando me empecé a dedicar ya a lo que es el aprovechamiento biomásico, de no conocer más de las cuestiones agronómicas y de la biomasa en sí, de cómo se genera. Pero bueno, la visión de la ingeniería industrial también, para estos casos de entender la fuente de generación de la biomasa, los procesos intermedios y el uso final, hay que tener una visión sistémica que para esto también nos preparan mucho en la carrera de ingeniería industrial. La tabla que vemos acá son las especificaciones que demanda la norma 17225 para pellet de origen comercial y residencial. Y, como ven acá, define 4 tipos de calidades: la calidad A1, A2 y B. Y acá están los parámetros con los que debe cumplir un pellet. Estos son algunos parámetros normativos, o sea que sí o sí debe cumplir con este parámetro para que puedan categorizarlo según la norma en una calidad A1, A2 o B. Y después acá abajo hay algunos otros parámetros informativos que deben informar. Entonces, por ejemplo, la humedad para que sea una clase A1 tiene que ser menor al 10%, el contenido de ceniza menor al 7% en el A1, en el A2 tiene que ser menor a 1.2% de ceniza, y en lo que es la clase B, menor a 2% de ceniza. Y eso, la ceniza, por ejemplo, es algo de lo que más varía en el pellet. Aunque hablemos de la misma biomasa, aunque hablemos, por ejemplo, del acerrín de pino. ¿Por qué? Porque la gestión que recibe ese acerrín es muy variable, de acuerdo a... tan variable como tantos aserraderos hay, digamos. Ahí existen aserraderos que tienen un sistema de aspiraciones del acerrín, en donde lo colocan directamente en una tolva o en un camión para llevárselo a alguien, que no toca el suelo, y hay otros que lo descargan a la intemperie, que después viene una topadora que levanta, cuando levanta tierra, y que están a la intemperie, y que se degrada, se descompone. Bueno, los que trabajan y los que tienen el acerrín que viene con corteza y sin corteza, la corteza le agrega contenido de ceniza. Entonces, bueno, dependiendo el mercado al que el industrial apunte, es que puede jugar, digamos, con estos valores para, bueno, de acuerdo a su objetivo o a su mercado. Lo importante es que haya un conocimiento del producto que está vendiendo, y sobre todo para el comprador también, porque, por ejemplo, de vuelta, contenido de ceniza, hay equipos como calderas, como estufas, que están diseñados
para que por cada hora de funcionamiento se generen 100 gramos de ceniza. Eso ponele que te dé, de acuerdo haciendo las ecuaciones, que debe tener hasta 1% de ceniza el pellet, para que en la hora esa consuma 2 kilos de pellet, y de esos 2 kilos de pellet te quedan, no sé, 10 gramos de ceniza. Ahora, si viene un pellet con mayor cantidad de ceniza, el equipo no está preparado para hacer esa extracción automática de la ceniza, y bueno, puede hacer que se apague, puede hacer que se obstruya y se termina el funcionamiento, o sea, se interrumpe el funcionamiento. Bueno, lo mismo con sus contenidos de cloro y azufre, que son muy importantes también a la hora de la combustión, porque son materiales que combinados con vapor de agua forman ácidos que son muy corrosivos para las instalaciones, para el mismo equipamiento. La durabilidad mecánica y el porcentaje de fino también son dos parámetros que siempre en el laboratorio nuestro medimos, y que un poco te da la idea de cuán bien la durabilidad mecánica de la conformación que tiene, y de cuánto se va a romper o degradar durante el transporte. El ensayo de durabilidad mecánica lo que hace es simular una condición de transporte, y que durante un cierto tiempo que está simulando esa condición, la bolsa de 10 kilos o de 2 o de 4, de acuerdo al packaging que tenga el fabricante, el pellet tiene que seguir siendo pellet y no no haberse roto, desarmado todo. Bueno, igual su densidad aparente y un montón de otros ya elementos traza, que son estos que están acá abajo, con arsénico, cadmio, que son, bueno, ya elementos traza que tienen en muy poca cantidad, pero que, bueno, también los pide la norma. En cuanto bueno, de las briquetas también tiene la norma su misma, diferentes tablas, pero más o menos se les mide las mismas componentes, los mismos parámetros, poder calorífico, si tiene aditivo o no tiene aditivo, contenido de ceniza, de humedad, el diámetro y la longitud. Y los chips de madera también tiene su norma, en donde, bueno, acá también habla de clase A, de clase B, en donde tienen que tener todos es muy importante el tamaño que tiene, la distribución granulométrica de la muestra. Eso es algo que en los chips de madera siempre tenemos en cuenta en el laboratorio, se le hacemos ese ensayo particularmente, porque, de vuelta, si nosotros diseñamos, una empresa de ingeniería diseña un sistema de alimentación a la caldera para quemar un chip, no sé si algunos han podido estar, pero particularmente la semana pasada estuvimos en Santa Rosa, Corrientes, haciendo el montaje de una planta de pellet, y cuando se transporta el chip para ser transportado es un material bastante complejo, porque el chip, cuando se lo hace con una chipeadora tradicional, tenemos chip de 10 por 10 o de 20 por 20 milímetros, ¿no? Pero siempre aparecen también otros pedazos más largos, que no han sido bien chipeados, y eso después hace que se tranque o se traben los sistemas de transporte. Entonces, no es lo mismo para una planta de pellet que va y le compra el chip a un aserradero, o a una central térmica que le compra el chip al aserradero y debe alimentar ese chip a su proceso. No es lo mismo que venga un chip bien parejito en cuanto a tamaño y humedad, a que venga un chip de cualquier característica, con pedazos grandes, fibras largas, más cortas, que hace que se traben las instalaciones, los sistemas de transporte. Entonces, es muy común y en esto nosotros trabajamos mucho con los aserraderos y con y con las empresas, las carpinterías, los aserraderos, los productores forestales,
en tratar de imprimirle un conceptos de calidad en donde le decimos, vos vas a poder vender mejor tu producto o le vas a agregar un valor cuanto más calidad tenga. Y la calidad, o sea, vos vas a poder decir, mira, mi chip tiene, te aseguro que tiene 30% de humedad, que ha sido oreado al menos, o está 45% de humedad, está verde, está húmedo, o bueno, la humedad, hay empresas, hay calderas y centrales térmicas que no que da lo mismo, que entra 30, que entra 45. Pero para una empresa de pellets, por ejemplo, en donde lo debe secar sí o sí al chip, primero molerlo y después secarlo, bueno, necesita saber qué es lo que está comprando. Y ha pasado, y nos ha pasado, y hemos visto que bueno, que el suministro de la materia prima para la empresa pelletizadora es un problema. Porque el sistema de producción de los polos forestales están orientados a obtener un buen producto, una buena tabla, un buen tirante y un buen pallet y la madera. El desperdicio es desperdicio. Entonces, hacerlos cambiar el chip ese para que empiecen a contemplar sus residuos como una materia prima que le va a servir al vecino y que cuanto mejor lo gestionen, más pueden pedir por ese producto, van a ganar ellos y también les aseguro que va a ganar mucho el que vaya a consumir ese chip, porque eh, hemos visto con nuestros propios ojos estos tandas de chip súper húmedo que hace variar el secadero, o que viene muy sucio, que viene con la corteza, le sale un chip más oscuro, perdón, un pellet más oscuro, un pellet más claro. Entonces, de vuelta, volviendo a los conceptos estos de calidad, el laburo nuestro consiste en trabajar con los proveedores de materias primas, con las plantas de pellet y con los fabricantes de equipos que van a consumir sus pellets en paralelo con los tres sectores para que la calidad de los productos, de todas las operaciones, ya sea de la gestión del residuo, de la fabricación de un pellet o del consumo de ese pellet, sea lo más seguro posible para que el mercado de los biocombustibles y la bioenergía no corra riesgo. Porque hay quienes todavía se rehúsan a utilizarlo y con razón, en el sentido de que no, o sea, ahí en el NEA no tienen tanto provisión de gas, pero acá en el NOA tenemos, por abajo nos pasa el ducto que viene de Bolivia de gas, y todas las industrias, los ingenieros azucareros y muchas industrias, no les es tan difícil la adquisición de gas natural, y no saben lo cómodo que es utilizar gas natural. Abren y cierran la canilla y ya está. Ahora, todos sabemos, sobre todo las nuevas generaciones, de lo dañino que puede ser para el medio ambiente y de lo necesario que es reutilizar los residuos, de lo necesario que es generación de energía limpia y bueno, todo lo que venimos hablando hace tiempo. Pero bueno, para eso tiene que ser previsible y tener un equilibrio el sistema digamos, el mercado, el sistema de los biocombustibles, la bioenergía en sí. Y para eso, si no existe un marco normativo, va a ser muy difícil. Y porque, bueno, a ver, no lo estamos descubriendo nosotros, ¿no? Cuando se desarrolla cualquier producto, bueno, salen las normas para regularlo, para que, nada, no aparezcan los pícaros de siempre, que quieran hacer algo que no sea bueno, que después atente contra el sector, que pierda la credibilidad del sector. Como decís recién, el marco de certificación genera confianza al sector industrial, al mercado. Y es por esto que, bueno, desde INTI, a partir de la creación del laboratorio de biocombustibles, queremos y estamos trabajando en lo que es la certificación de los productos. Las empresas de pellet nos envían sus pellets, nosotros le hacemos los análisis de calidad y si bien hoy por hoy, para que puedan certificar el pellet no es posible todavía, pero sí pueden hacer como una certificación voluntaria, si se quiere.
en donde ellos pueden decir, bueno, mi pellet tiene estos parámetros y estas condiciones de calidad, y se acerca o se aleja tanto de la norma internacional y nacional ISO/IRAM 17225. Como decía recién, es una cuestión de trabajo con los generadores de biomasa, con los fabricantes de los pellets y con los fabricantes de equipos. ¿Qué impacto genera esto? Bueno, hoy por hoy son cerca de 1.726 millones de dólares que estamos gastando en el 2019 en gas natural y GLP. Pensando en un escenario de que reemplacemos el 5%, tendría un ahorro o una sustitución de importación de energía de 85 millones de dólares. En cuanto a la generación de empleo, un proyecto que a partir de biomasa o de bioenergía involucra a 8,2 personas, 8 puestos de trabajo por megavatio hora generado, versus un sistema solar fotovoltaico que ocupa 2 personas por cada megavatio generado. Eso depende del lado de quien lo mire, es bueno o es malo. Desde el lado bueno, de que somos un país en donde el trabajo no es que abunde y que sobre, está bueno pensar en que sea un sistema que emplea gente. Es más cara la operación cotidiana, digamos, los costos operativos, sí, implica más mano de obra, pero a la vez tiene otras fortalezas y otros beneficios, que es la generación de energía eléctrica a partir de fuentes como la biomasa versus las otras energías renovables. Es gestionable, en el sentido que no depende ni de las inclemencias climáticas, ni de si hay viento o no hay viento, si hay sol o no hay sol. Vos tenés tu materia prima, tu biomasa, puede ser residual o puede ser implantada para estrictamente hacer un biocombustible o generación de bioenergía, y la vas utilizando y cosechando y cortando y en función a tu plan de trabajo. En los sistemas solares, los sistemas eólicos, siempre estás dependiendo de algún factor que no lo maneja el industrial. En cuanto a, seguridad al usuario y al medio ambiente, eso es lo que decíamos hace un rato, que evita problemas ambientales por la mala gestión de los residuos. Y, un mercado sólido de biocombustible, bien normado, que dé seguridad a los clientes, nos permitiría también esa confiabilidad en el mercado internacional que tanto nos vendría bien ahora y que es lo que todo el mundo apunta a poder exportar para tener dólares, ¿no? Estos son algunos de los sellos de calidad que existen en Europa. El DIN Plus, M Plus, son sellos que ya son reconocidos en el mercado de los biocombustibles en Europa, que es lo que desde INTI estamos tratando de imprimirle acá al sector en el país y en Latinoamérica, digamos, que sea un sello que asegure la calidad y la trazabilidad del producto. Todo esto va de la mano de una regulación, de un marco legislativo que tiene que fomentar el desarrollo de las energías renovables y del uso de los residuos y darle facilidades a estos proyectos. Entonces, a partir de esto que nació el Plan Renovar, que donde muchas empresas se han presentado para generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, la ley de los biocombustibles 27640, que es la que regula el corte de bioetanol y de biodiesel en las naftas y en los diésel, en los combustibles líquidos, la ley de promoción de energía térmica, la ley de promoción al biometano, ley de promoción para la generación de energía distribuida, son normas y reglamentaciones muy necesarias para que también sean proyectos
bueno, interesantes para el inversor y tengan algunas facilidades, ¿no? Así es como surgieron en todos los países del mundo, no es que nunca hubo que el Estado no generó las condiciones propicias para el desarrollo de esto. En Europa, en España y en todos los países que ya nos llevan 10 o 20 años de desarrollo, también hubo un marco legislativo que fomentó el desarrollo. Como les decía hace un rato, hoy por hoy existen cerca de 30 plantas productoras de biocombustible, más de 100 empresas forestales, productoras de chip y de leña. Estas son algunas plantas de pellet en el país. Esta es una pelletizadora de fabricación nacional, equipos de fabricación nacional, estufas, quemadores de biomasa. Este es un quemador industrial de pellet, estufas domiciliarias de pellet, hornos para cocción de pellet también, donde se pueden cocinar y comer ese riquísimo lomo con papa. Y para terminar, les quería mostrar 3 casos en donde hemos estado trabajando en nuestro equipo en lo que ha sido, en algunos casos ha sido desde el montaje, otras veces se montó y nosotros estuvimos ahí para asistir a la empresa en adquirir rápidamente esos parámetros de calidad, tanto de la gestión de la biomasa como de el seteo y la puesta a punto de la planta, de la pelletizadora, para la obtención de un pellet de calidad. Y eso es haciendo pruebas, tomando muestras del pellet, ensayándolo, haciéndole los análisis necesarios en el laboratorio y decir, ajusta esto, regula lo otro. Esta es una planta de pelletizado de 1 tonelada hora, 1000 kilos hora, que está instalada en la provincia de La Rioja a partir de poda de olivo, de fabricación nacional. Esto lo proveyó una empresa argentina, y en donde, bueno, estuvimos ahí. La madera del olivo es una madera dura, es complicadito, la extrusión no es una madera blanda como el pino, como el eucalipto, pero bueno, es una industria olivícola que tiene muchísimas hectáreas y un mercado muy grande, y en donde la poda del olivo no era un problema. Y bueno, se animaron a hacer la inversión y ahí están, fabricando un pellet de olivo que no lleva la calidad del pellet de pino, pero acá el empresario siempre tuvo muy en claro que su mercado era el pellet de uso industrial. Y bueno, y ahí ya es cuestión bueno, de las capacidades comerciales, pero hoy por hoy está exportando a Chile. El servicio que prestaba INTE acá era la de caracterización de biomasa. Le analizamos las ofertas económicas de las plantas de pellet que le ofrecieron tanto fabricantes nacionales como internacionales, y después, una vez que ya estaba montada, bueno, asistencia técnica en la puesta a punto de la planta y en la calidad de su producto. Esta es una planta pelletizadora de las que les comentaba, que tuvimos hace 3 semanas atrás, la están montando. Esta es tecnología italiana, en Santa Rosa, en el Parque Forestal Industrial de Santa Rosa. Otra tecnología, otro mundo. Esta es de 2,7 toneladas hora, mucho más grande, más robusta, con secadero. En el caso de la industria olivícola, no tiene secadero de biomasa porque no necesita. Ahí se hace la poda del olivo, se lo poda todos los años a los olivares, y lo dejan ahí al costado del campo. Para que crezca el olivo tiene que ser una zona muy seca. Catamarca y La Rioja son zonas secas, en donde después la dejan las prácticas que ellos mismos tienen, la dejan 6 meses, 8 meses, y con el mismo clima se seca. Y de ahí chipean y muelen y peletizan. Pero no tiene secadero, lo cual energéticamente, bueno, si alguno está en el tema de hacer las tasas de retorno energético para un producto y el otro, bueno, son 2 casos muy interesantes, porque están obteniendo un mismo producto, pero uno tiene un gasto energético mucho menor.
esta planta de Corrientes trabaja con chip y acerrín verde, que en el parque forestal está generado, pero está generado en el día anterior. Entonces sí o sí tiene que secar. Y esta es una planta de gasificación de biomasa. Para los que no conocen, la gasificación de biomasa es un proceso termoquímico de una combustión incompleta. Esto que se ve acá es el reactor, es como un horno en donde ingresa la biomasa. En este caso era cáscara de maní, en una empresa que hace maní, y toda la cáscara de maní también necesitaban encontrarle un uso, y bueno, decidieron, esta es una empresa que se presentó al renovar, de 500 kilovatios, es la generación que tiene, y lo que se hace es una combustión incompleta de la biomasa, se quema, pero no del todo, y genera humos. Esos humos tienen capacidad, o sea, tienen energía contenida, tienen capacidad de combustión todavía. Se lo introduce a esos humos, se los introduce, o gas de síntesis en realidad, se llama gas de síntesis, se introduce en un motor de combustión interna que genera la energía eléctrica, los 500 kWh, y eso inyectan a la red. Acá también, esto es tecnología India, perdón, de la India, de una empresa de la India, en donde vinieron, instalaron, y el INTI, la empresa contrató al INTI para que supervisemos el montaje, y sobre todo, cuando termina el montaje, la empresa de afuera se va, y necesitan la capacitación y el soporte local. Entonces nosotros como que vamos a, primero, mientras se está montando la empresa con los técnicos de extranjeros, bueno, ahí escuchando y viendo cómo es. Pero después esta gente se va, y bueno, ya quedamos nosotros como ayudándoles a ponerle a punto a la industria, porque eso pasa siempre, no es que te llave en mano, toma, salí andando, como si fuese un auto que está todo perfecto. No, acá hay que ponerla a punto, porque las biomasas, esta empresa hindú, por ejemplo, tiene estos reactores, el gasificador diseñado para trabajar, bueno, sí, con maní, pero la cáscara del maní no es la misma que la que existe en la Juntura Córdoba, que la que tienen en la India, y así con todas las biomasas. Entonces siempre es necesario un periodo de puesta a punto de la planta, y ahí es donde, bueno, nosotros les ayudamos a la industria a resolver los problemas. Ese es el gasificador. Y ahí se terminó. Eso era todo. Ahí veo que hay algunas preguntas. Mi correo electrónico está ahí, gmpulido@inti.gov.ar. Ingeniero. Sí, Bueno, les cuento que, bueno, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial, estamos cursando, la mayoría de los que estamos acá, entre segundo, tercer y cuarto año, y justamente hay una materia que se llama Máquinas Industriales, que estamos ahora tomando el curso, en la que hablamos con nuestro profesor, que trabaja a su vez en cervecería para Quilmes, sí. y habla todo el tiempo de lo que es caldera y justamente de la biomasa. Y nos comentaba el otro día, o sea, el tema más preocupante sobre esto no es la producción de la biomasa, sino el transporte, el costo del transporte de estos grandes volúmenes de biomasa. ¿Hay algún proyecto para que se deje de usar camiones en algún momento? ¿Hay alguna manera de presionar para que se vuelva a los trenes? Sí, eso es una de las principales debilidades que tiene el uso de la biomasa para la generación de energía o la bioenergía, es el movimiento de volúmenes grandes de biomasa. Entonces, sería ideal que abaratemos el flete, digamos, el transporte a través de, bueno, el uso del ferrocarril u otros, se inventen otras cosas, no sé, el ferrocarril seguramente abarataríamos mucho. Pero, creo yo, lo veo más fácil de desarrollar sistemas de aprovechamiento de biomasa con las biomasas regionales. O sea, no vamos a estar llevando chip de madera de
de ahí de Corrientes a una caldera que esté en Tucumán. Son 900 kilómetros. Entonces es entender las condiciones de la biomasa local y a partir de eso desarrollar la tecnología y la infraestructura necesaria para su uso. Y capaz que no sea el desarrollo de la bioenergía, o sea, energético o el uso energético de esa biomasa, puede tener otros usos, desarrollo de bioplásticos, bioinsumos, qué sé yo, un input para el desarrollo de unas fibras o, bueno, yo creo que el estudio de la biomasa puede ser la de quemar o puede ser la de otros usos. Para bajar el costo, bueno, hay análisis, mi tesis de grado ha sido utilizar los sistemas de información geográfico para encontrar la ubicación óptima de una planta de pellet que iba a utilizar rastrojo de la caña de azúcar. Y la ubicación óptima era de acuerdo al sistema de rutas y vías que hay en la provincia de Tucumán, en donde y la mancha de caña de azúcar, o sea, dónde está la fuente de biomasa, en dónde está generada, bueno, en dónde ponerla de acuerdo para disminuir esos costos de transporte. Nosotros bueno, acá por agua podríamos mover bastante, digamos, pero de todas maneras habría que hacer calculo que esto de Santa Rosa es también como un centro de acopiado de esa biomasa para la redistribución, ¿o no? Bueno, el peletizado es un poco eso. El peletizado Claro. es densificar la biomasa para mejorar las condiciones de transporte. Porque al fin y al cabo no le estamos haciendo ninguna transformación química, sigue siendo acerrín compactado, pero lo densificamos para que sea más Para que sea más rentable fácil de moverlo. transportar. Claro. Bueno, gracias por la información entonces. No, por nada. Bueno, chicos, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, queremos Yo agradecer. le quiero pedir, ustedes van a tener esta presentación para que nosotros tengamos acceso. Hay mucha Sí, información realmente que para esta materia que tenemos ahora, encima el examen esta semana que viene, está muy bueno poder conocer la otra parte. sí, la vamos a estar subiendo en el canal de YouTube toda la charla. Ah, bueno, muchas gracias entonces. Bueno, chicos, queremos agradecer a todos los participantes, principalmente al ingeniero industrial Guillermo Pulido, quien con su predisposición nos vuelve a acompañar en esta segunda charla, ya que la primera fue en un Congreso Nacional de Agronomía que hicimos y bueno, ya había dado una charla muy parecida. Y también a los chicos de la UNCAO que nos están acompañando también en este momento. Los invito a todos a que nos sigan por las redes sociales, que vamos a estar subiendo las próximas fechas de las demás charlas que siguen. Y vamos a finalizar este ciclo de charlas con el viaje a la industria de Santa Rosa que comentó ahí un poco el ingeniero. Así que bueno, vamos a estar finalizando con ese viajecito. Bueno, un saludo a todos, muchísimas gracias por la participación y que aprovechen el viaje la semana que viene ahí a Santa Rosa porque es muy lindo. Capaz que nos vemos ahí, creo que tengo que volver. Dale, Chao. genial. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, hasta luego, chicos.